Antes que nada, darle gracias a los patrocinadores que ayudan a hacer posible este podcast. Island Fighter Shop con su tienda física en el Calero. También en su página web pueden ver los descuentos y todas las ofertas que tienen. También dar las gracias a nuestro patrocinador Canem Sport. Trabajan con productos de CBD, tanto para deportistas como para cualquiera. Tienen código de descuento BJJ Canarias 10 para que aprovechen y le echen un vistazo a todos sus productos. Y por último también darle las gracias a High Type Spain, que tienen todo tipo de ropa, también hace ropa para club, pueden hablar y ver las ofertas que tienen, pantalones, licras, camisetas. También tenemos un código de descuento, BJJ Canarias 20, así que entren en su página web. Siempre dejamos el enlace en la descripción de estos 3 patrocinadores que dijimos. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Grips and Mix, el podcast de BJJ Canarias. Correcto. Como siempre tengo a mi izquierda a Gonzalo Oso Judío Samiyoski. ¿Qué tal? Jay Picante, Camble, Muy bien. Gobin. Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás? Muy bien. Gobin. A tu El bingo lado al mucho revés. mejor. Lo mismo digo. ¿A quién tuvimos, Jay? Pues esta vez fue podcast con invitado y tuvimos a Santiago Amaral, que es el padre de la criatura de BJJ Link, que aquí tenemos las camisetas que él nos mandó. Así que... Nos mandó por un mensajero, por MRW, ¿no? Sí, MRW Paulo Millar. Así que nada, desde aquí darle las gracias una vez más. Y nada, por fin tuvimos la ocasión de charlar con él. Sí. Hablamos eso, lo típico de su historia, un poco, los saltos que dio a los distintos gimnasios Claro, para finalmente nos caer contaba que él con vive, los vive Millán. desde los 18 años en Estados Unidos, que no lo sabíamos, entonces claro, distintas ciudades que estuvo, distintos gimnasios que estuvo, ¿no? Exacto. Sus etapas, sus diferencias entre los gimnasios. Sí, su etapa competitiva, que ha estado muy activo y sigue activo en los campeonatos de la IBJJF en Máster, ¿no? Sí, cómo se entrenar hoy por hoy con los monstruos, con los Millao, con Gianni Gripo. Sí, Quarantine Team o algo así se llaman ellos. Un grupo que se formó a raíz del COVID, ¿no? Y el tema de la cuarentena y eso, y han seguido entrenando juntos hasta ahora. Así que... También eso, que hace medias maratones, Ironman. Sí. Y cómo se prepara, cómo es un día suyo, la dieta un poco también por arriba. Sí, también aprovechamos eso, como no, para preguntarle sobre BJJ Link, qué es lo que le conlleva el gestionar este proyecto, cómo ha ido creciendo, sus objetivos a corto y largo plazo y nada, también animarles a todos que echen un vistazo a la plataforma porque la verdad que está muy bien, es una red social para jiu-jitseros, ¿no? Entonces te puedes hacer tu perfil, conectar con otra gente que practica jiu-jitsu. Claro, encontrar gimnasios en ciudades. Exacto, también tiene una opción para gestionar gimnasios y tal, que eso también le está sacando bastante partido y poco a poco está creciendo. Nombró en qué países está creciendo, ¿no? Sí. Él esperaba que solo funcionara en Estados Unidos y a lo mejor México, pero cada vez está creciendo más y la verdad que nos alegramos mucho porque se ha pegado un curro impresionante. Sí, la verdad que sí. Nada, esperemos que les guste como siempre. Y nada, como siempre, nosotros empezamos preguntando al invitado de cómo conociste el Jiu-Jitsu y si hacías algún otro deporte antes de empezar con el Jiu-Jitsu. Mientras más informal, mejor. Y por Sí. cierto, están buenos sus remeras de ahí. Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo empecé en el Jiu-Jitsu? A ver, en el 2008 yo jugaba fútbol, hacía mucho atletismo. De hecho, me dedicaba en ese momento bastante a hacer lo que son triatlones. Vale. Hacía carreras de Ironman, esas que demoran 14 horas. Sí. Y estaba medio ahí ayudando a una fundación, recaudábamos Vale. fondos para el cáncer y parte de eso era hacer carreras locas y así me metí en el tema de los Ironmans. Y un amigo, mi roommate de hecho, tenía otro amigo que hacía Jiu-Jitsu y en esas épocas, pues hace 13 años, Jiu-Jitsu no era como ahora, ¿no? O sea, Sí. un peruano no sabía mucho lo que era el Jiu-Jitsu, Sí. pero puta, qué chévere hacer Jiu-Jitsu, ¿no? Entonces, lo conocí a este Salvatore, se llama, cinturón negro, debajo de Mario Yamasaki, Fernando Yamasaki, Vale. y me invitó, aquí en Washington, D.C., yo ahorita estoy en Nueva York, y me invitó a una fiesta brasilera, y me dijo, mira, ahí va a estar Fernando, él es el dueño del dojo, ¿no? Si te da la mano, ya tienes que entrenar, ¿no? Sí. Obviamente todo fue una mentira, pero cuando yo saludé a Fernando, como cualquier latinoamericano, me dio la mano, ¿no? Sí. Entonces yo bien emocionado le decía, puta, me dio la mano. Me aceptó. Me aceptó. Y Claro. así empecé
a entrenar en las mañanas, que era cuando me daba tiempo con el trabajo, con un francés que era lo peor que podía haber de pesado, ¿no? Sí. De duro. Sí. Sí. Sí, que yo a veces sentía que lo que él quería era que yo no voy a entrenar, pero eso me hizo a mí seguir. Y empecé entrenando así 2 veces por semana y me fue gustando. Ustedes ya saben cómo es el jiu-jitsu, ¿no? Te engancha. Sí. Y 13 años después me fui a San Diego por trabajo, seguía ya con Clark Gracie y ahora me vine acá a Nueva York y sigo. Ya nadie me saca el jiu-jitsu. Qué guapo, Santi. ¿Empezaste con kimono solo o...? Solo con kimono por 12 años y recién aquí en Nueva York, Ah, mirá. de ver tanto a Paulo y a Joao que hacen todas sus cosas y yo viejito que no puedo ni intentarlas. Recién se podría decir que he empezado a hacer sin kimono una vez por semana. Sí. Entonces habré hecho sin kimono, sin mentirte, 6 veces en 12 años, pero ahora que entreno con el Quarantine, con Gianni Grippo, con todos ellos, Sí. cuando ellos se quitan el kimono, uno cierra la boca y se va a entrenar sin kimono. Sí. Entonces he ido aprendiendo a punta de golpes con ellos y tratando de ir a una clase de Paulo por semana para mejorar un poquito, ¿no? Sí. Pero si me preguntas, obviamente prefiero el kimono, eso es lo que a mí me gusta más, ¿no? Compito en kimono, Claro. nunca he competido sin kimono, pero este año me gustaría competir sin kimono por primera vez también. Ah, ¿Por mirá qué qué no? bueno. ¿Y cuál Así era es. tu relación antes de hacer ahora grappling de no-gi por primera vez con los leg locks? ¿Habías visto Nada, algo? Nada. huir de ellos. Escapar, Nunca claro. los intenté, nunca los quise aprender. Como yo seguía corriendo triatlones, para mí poder correr era como que... Que los tobillos los tobillos son sagrados. Claro, entonces mi teoría era siempre, bueno, ya soy un poco más adulto, si no los ataco con algo de esos, ellos no me van a atacar a mí. Claro. Y más o menos, de hecho hay un chico que trabaja con BJ Link que se llama Noah, que le encanta hacer leg locks, y él siempre me trata de agarrar, ¿no? Pero es mucho mejor que yo, pero es cachorro, pues entonces ahí Sí. uno se maneja. Sí, sí, uno le echa ahí la experiencia. Sí. Exacto. Santi, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando en Perú antes de dar el salto a San Diego? 0. Yo vivo en Estados Unidos desde que De tengo... siempre. Ah, Claro, bueno, no es de siempre, desde que tengo 18 Vale, años. vale. Viví en Argentina primero, después en Perú, qué suerte, ¿eh? después... El país de mierda es. Sí, lo escuché vos sos gaucho. Después me vine a Washington, D.C. por familia, estudié acá, empecé a entrenar acá, esos primeros 8 años fueron así, ¿no? A medias, y realmente fue San Diego el que a mí me abrió la mente del jiu-jitsu, Claro. no sé, el que me volvió ya competir, entrenar, vivir, ¿no? O sea, todo jiu-jitsu 24/7, ¿no? Eso fue San Diego. Sí. Pero siempre me encantó, como juego de ajedrez, deporte. Sí. ¿Y tu progresión en los cintos fue cuando empezaste con este chico francés? ¿Llegaste con él hasta qué cinto? ¿O Con él directamente? llegué con él y con Fernando Yamazaki llegué hasta morado, Mira. púrpura, Sí. ¿no? Mal. Clark Gracie me dio mi marrón en San Diego hace ya casi 3 años Sí. y hace 2 días Pablo me dio Sí, 2 lo vi. strikes. Estoy un poco emocionado por la humildad de los Millao. Qué bueno, Qué qué bueno, bueno. tío, entrenar con Qué esa bueno. gente. Y Santi, ¿qué tal la etapa con Clark Gracie y demás? ¿Cómo fue? ¿Cómo eran los entrenamientos, los compañeros y eso? ¿Cómo era? Sí, mira, yo siempre he sido de los que le he encontrado lo bueno a cada entrenador, ¿no? Tipo, el old school con el nuevo school, el Sí. pasador, el guardero, ¿no? Obviamente llegar a San Diego con Clark Gracie, que ya es un mundo más competitivo, ¿no? A pesar de que Clark Gracie no es como en Atos, que todos compiten, Sí. pero en Clark Gracie tú vas a entrenar y si quieres competir y ser campeón mundial, lo puedes ser, ¿no? Entonces, fue difícil al comienzo estar rodeado de más gente competitiva como yo, Sí. pero que te empuja. Porque yo soy competitivo, pero si no hay mucha gente que te empuje o que esté Yeah. activamente compitiendo, es más, te relajas tú solo sin Sí. querer queriendo, ¿no? Pero allá es, número uno, aparte de Clark, es un old school, pero más nuevo school, entonces empecé a que me saque el brazo 80 veces en 5 minutos, a aprender todo ese tipo de cosas, empecé a ver todos los leg locks y todo eso. Entonces, con él la experiencia fue simplemente abrir otro mundo, completamente diferente, ¿no? Sí. Fue lo mismo que me pasó con los Millao. O sea, cada profesor me ha dado algo 180 grados, ¿no? Completamente diferente. Sí. ¿Y cómo fueron las transiciones? Porque
Claro, o sea, sigue siendo Jiu-Jitsu, pero cuando te muestran un estilo, cambias de academia y ves que es otro estilo completamente, tardás una temporada en ponerte a tono. Ya Claro, la dinámica de la clase es distinta, desde los claro, calentamientos o todo. ¿Cómo te fuiste claro. adaptando? Me fui adaptando a punta de dolor de brazo Sí, y de no frustrarme. O sea, la frustración es inevitable, ¿no? Sobre todo a ese nivel. O sea, con gente como ellos que son realmente buenos, ¿no? O sea, que son sí, ya un nivel más arriba y que siguen compitiendo, ¿no? Uno se da cuenta que, o sea, tú puedes ser bueno en tu clase, pero te metes con ellos y eso, o sea, Mm, es difícil en un mundo como el Jiu-Jitsu tan chico entender que estás con los Messi del Jiu-Jitsu o con los claro. Cristiano Ronaldo del tal Jiu-Jitsu. cual. No nos adaptamos a eso, ¿no? Entonces es acostumbrarse y aprender. O sea, yo aprendí a escaparme de los omoplatas y aprendí a hacer omoplatas porque es la especialidad de Clark Gracie, ¿no? Mm. Sí. Pero obviamente es bien frustrante, pues, ¿no? O sea, saber que te lo va a hacer y te lo hace, ¿no? Sí, Esa es la peor sensación. ahí se ve el nivel, ¿no? Ahí se ve el nivel. ¿Ustedes han tenido la fortuna de haber ido alguna vez a un seminario de él? No, de No, de Clark Clark no. no. Porque tiene también ahí unas cosas bien locas que a veces no son difíciles de entender, ¿no? No, Hasta no que sé te si metes. estuvo en España alguna vez. Puede ser que haya estado en Península, Él pero va no sé. bastante a España, de hecho, sí. Ah, vale. ¿Eh? ¿Sí? Ah, Sí, sí, sí. va a Mallorca, me dice mi hermano ahora. Su español es muy bueno, la verdad. ¿Sí? Eso, sí, eso iba a decir. Yo lo oí alguna vez, e incluso le escribimos y tal en español. Me Sí, imagino sí, que sí. estaría súper liado y no contestó, pero sí, he visto que el español es bastante fluido. Sí, sí, bien, bien, bien fluido, bien fluido. Sí, Sí. así que nada, así estuve con él y después acá lo mismo, pues, ¿no? Siempre es Sí. sufrir. Y Y aquí el nivel de frustración es bastante más alto. es que hay mucho, ¿no? Me decimos un nivel súper competitivo en el que estás ahora. Claro, aparte yo soy necio, entonces yo he conseguido que me dejen entrar ahí con el Quarantine, entonces son un equipo no cerrado porque cualquiera va en realidad, Mm, ¿no? Pero son todos profesionales, todos. Sí, mm, Y de esos todos hay 4 campeones mundiales. sí. sí. Entonces son 8 rounds de 10 minutos. Yo estoy yendo ahora todos los lunes y viernes, ya religiosamente. Ok. Me escapo del trabajo, espero que ellos no vayan a ver esto. Entonces voy ahí y son rounds de 10 minutos contra gente que, como decimos en Perú, te pasa el camión Sí. Sí, ¿no? y se acaba y no puedes descansar porque te toca el siguiente y así te toca y te toca y te toca, qué pero bueno. ahí vamos aprendiendo, pues, ¿no? Sí, se ven las fotos ahí, parece que me pasó una piscina, No, es era una terrible. piscina ahí. Es Sí, sí, terrible, sí. es terrible. Es gracioso porque mucha gente piensa que por los videos que los Millao antes tenían en Unity, que se meten a la ducha, no. O sea, yo estoy ahí 2 veces por semana. Eso es una piscina, o sea, te sacas el kimono y lo puedes, o sea, yo lleno un balde con mi propio sudor, ¿no? O sea, Y ajeno también. Hay un poco de todo ahí. sí, Sí, sí. es desagradable, pero a la vez Sí, motivador, ¿no? Sí, 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 tal sí. cual. ¿Y cómo fue la adaptación a eso? Porque es otro juego completamente distinto, ¿no? El de los Millao, por ejemplo. Sí. ¿Qué te imaginabas cuando ibas ahí? Decir, ahora va a ser todos los días berimbolo. ¿Cómo te llevabas con eso? Decir, voy a ir a hacer esto, ahora un juego que te gustaba. No, es un juego que nunca había intentado en mi vida. Ah, Mm. Y de hecho hace poco posteé yo por primera vez haciendo una especie de backtake, sí. que era la primera Sí. vez que me salía, que por lo menos podía grabarlo, ¿no? Y aparentar que me sale, Sí. pero ha sido un año o sea, yo nunca me invertía, o sea, yo soy asmático, o sea, el juego de ellos a mí, yo hago un berimbolo y me da asma. Sí, Entonces yo soy juego de presión por arriba y sí. ahora nada, he tenido que aprender, pues, ¿no? A voltearme, a que se me vaya, tipo, yo no escucho por un oído, así que mi balance también está medio Vale. jodido por ahí, entonces cada vez que me volteo me descuadro un poco, A mí pero me ya pasa, yo me doy vuelta y vamos digo, ya, yo aprendiendo. me doy vuelta, me taro. Me quedo diciendo, se me cambia todo como que un engranaje se me bloquea. Claro, Y claro. digo, no Pe- sé qué hacer. Pero fuimos al seminario de Paulo y nos gustó mucho, la verdad. Sí. Dio un par de detalles. Sabíamos que iba a dar berimbolo y eso, pero nos gustó mucho, la verdad. Es que Pablo es un muy buen profesor Sí. y Sí. los detalles que te No, enseña, o los sea, detalles son fundamentales. Yo fui que, con que yo, miedo. que yo pueda estar haciendo berimbolos ya te dice suficiente. O sea, yo ya puedo hacerlos ya. Sí, Ya claro. me estoy volviendo elástico Claro, pero también. yo antes era más necio y le decía a Jay, venía gente, porque la verdad que la isla es pequeña, pero viene gente conocida a dar seminarios. Claro, Y hay muchos que no iban porque digo, mira, Jay, eso no es mi juego, no lo voy a hacer. Y a este mismo le decía, es que Millao va a mostrar el berimbolo, a mí no me salen. Pero después fuimos, dio unos detalles de retención de guardia espectaculares.
espectacular que dije, me arrepentí de no haber ido a alguno. Por ejemplo, cuando vinieron los Méndez no fui. Yo tampoco. No fui, de ignorante, de decir, pues, el juego Vino Rafa. vino Rafa Rafa. con cuando ese Mason Monservais, ese pibe que era azul. Y toda la gente alucinó con el seminario. Yo de ignorante no fui porque diciendo, va a mostrar cosas que no me van a salir. O va a mostrar cosas que no voy a hacer. Yo eso ya aprendí ya. Siempre hay que tratar de, no importa quién sea, a ir a sacarle ese Ese punto detalle, ¿no? que va a servir a ti, ¿no? Sí. Sí. Ese. Sí. Y Santi, bueno, tú nos mandaste ahí un par de vídeos por privado, pero ¿qué tal rodando con Ronaldo Hirata? Esa es otra máquina. Sí, ¿no? Hirata, lo que tiene él es que su juego de la pel es ese es más frustrante que los míos. Ah, sí. Sí. Porque él se prende y no puedes, yo te juro que agarra un martillo ahí, le mete la mano. Está soldado, no está cogido. Claro. En la Entonces fuerza- yo, y Ronaldo es cinturón negro de Paulo. ¿no? Yo ya soy cinturón marrón, Mm. me falta mucho para negro, pero yo veo, tipo, el día que yo sea cinturón negro no voy a ser ni siquiera como Ronaldo, ¿no? Mm. O sea, entonces, eso es parte de entender quiénes somos y estar agradecidos del nivel que tenemos acá, pues, ¿no? En esta zona. O sea, yo he tenido suerte acá en mi movida a Nueva York, definitivamente, porque todos ayudan y todos son súper Sí, nivel pero alto. cuando llegas a Nueva York, en realidad tenés un montón de opciones. Claro. ¿Pero optaste por proximidad o porque te gustaba? Yo me moví a Nueva York para expandir el BA Link Sí. y porque me casé. Entonces mi plan era irme o a Unity, o a Renzo Gracie, o a Marcelo, porque eran las tres más grandes y era la mejor Sí. exposición para BA Link, ¿no? Pero estaba todo cerrado por el COVID. Claro. Y tengo una amiga que se llama Victoria, le voy a decir que le mandé saludos para Victoria, que la conocí en San Diego en un camp que organizamos con Clark Gracie, con Eduardo Teles y otros, antes de los Panamericanos, justo antes de que se muera todo por el COVID. Sí. Yo en ese momento ya sabía que me iba de San Diego, entonces yo alquilaba mi casa de San Diego para que un amigo de México me mande gente y se quedaban a dormir ahí conmigo. Yo tenía 2 cuartos y era para parte del camp. Entonces llegó ella con otra amiga y otro chico más, y así nos conocimos. Y ella, que es media influencer en México, me dijo, oye, Pablo Millao está allá. Yo ni enterado, yo estaba acá metido, encerrado en la casa sin poder hacer nada, Nueva York cerrado, y a 5 minutos tenía este UFC Gym que estaba abierto con Pablo, con Joao y con Gianni. Entonces le dije, oye, escríbele tú por Instagram para ver si como a ti sí te va a responder porque a ti sí te conoce, y dile que le voy a escribir para que me escriba, para que me responda. Dicho y hecho, le escribí y así fue como llegué donde Pablo y me quedé, pues, ¿no? Ya, o sea, ahí no me mueve nadie. O sea, No, Pablo sí, tal vez... una vez que te abren la puerta ahí, no te vas más. Claro, entonces siempre ha sido un gimnasio de transición, se podría decir, porque al comienzo era como que, ok, todo está cerrado en Nueva York, no sabemos si Gianni va a regresar o si Pablo va a regresar, qué va a pasar. Y ya pues pasó 1 año y medio y ahí seguimos todos. Qué guapo. Así que ahí nos quedamos. O sea, por ahora yo no abro la boca, voy y entreno. Por las dudas, ¿no? Qué bien, qué bien. Santi, ¿Hoboken es el barrio o es el gimnasio o qué es exactamente? Hoboken es un barrio justo al frente de Nueva York. Vale. ¿No? Al frente del río. Es casi como estar en Nueva York. Entonces tienes Hoboken, que era donde estaba el gimnasio, y tienes Jersey City al costado, que es donde está ahora el gimnasio, que lo movieron, pero se sigue llamando UFC Hoboken. Vale, ¿no? vale. Es simplemente un barrio que queda en otro estado, pero si lo miras geográficamente es literalmente como estar en Brooklyn, ¿no? Vale, vale, vale. Sí. Santiago, ¿has vuelto a Perú en estos años? Todo el tiempo. ¿Y entrenas? Todo el tiempo. Entreno, hago contactos para VA-Link, o sea, yo donde voy entreno. Y de hecho he conocido muchísima más gente ahora por VA-Link en Perú. Sí. Claro, claro. Con el kimono cuesta siempre. Siempre, yo me llevo ahí el kimono toda la vida. Ahora ya me toca, pues ya puedo darme el lujo de no llevarlo, ¿no? Sí, claro. Pero si puedo lo llevo. Sí, o sea, mi hermana vivía en Alemania hace muchos años y en esas épocas también. Yo me llevaba el kimono y donde puedo entreno. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Santi, y la parte competitiva tuya, o sea, ¿tenías claro que querías competir desde el principio o eso vino más tarde? Y un poco tu experiencia, hemos visto que has conseguido bastantes medallas en IBJJF Master y tal. ¿Qué tal tu parte competitiva? Bastantes medallas. Yo competía una vez al año desde cinturón azul, nunca lo hice en blanco por tonto, pero competía una vez al año en el New York Open, porque era un campeonato lo suficientemente grande, IBJJF,
y era como que mi check del año para decir, ok, intenté algo diferente, ¿no? O sea, sacarme la espina. Después me fui a San Diego. Obviamente estando en Nueva York, en DC, era como que, uy, va a ser los Panamericanos, ¿no? California. Llegué a San Diego y me di cuenta que ir a los Panamericanos era tipo manejar media hora y los Panamericanos, y el torneo, fuera que hay mucha más gente, mucho más nivel, no sé cuánto, es básicamente lo mismo, un poco más grande, bastante más grande el lugar, pero vas y te ganan y te vas a tu casa, o ganas y avanzas, ¿no? Entonces, así fue que empecé a competir ya al nivel grande, ya en San Diego con Clark, y ahí me di cuenta que se puede llegar, ¿no? A nivel amateur, como, o sea, a nivel viejitos, como digo yo, pero puedes llegar a lo más grande de nuestra categoría, y eso a mí siempre me atrae, pues, ¿no? Entonces empecé, fui 2 años, y en el tercero fue que logré sacar, cuando recién me dieron mi cinturón marrón, logré llegar a segundo en el Panamericano. Bueno. Ojo, Master 2, ya Bueno, con pero 36 años. Sí, sí, sí. Y ese mismo año me fui también al Master Worlds, que fue mi primero en Las Vegas, y el mismo pata que me ganó en la final de California, Sí. me ganó en las semifinales de ese. Entonces, Ah. él mismo. Y ahora ya le dieron su cinturón negro. Ah, ok. Entonces me fui a los Panamericanos del año pasado bien emocionado, que no iba a estar. Igual llegó otro mejor. Pero sí, igual, desde que me fui a San Diego, ahora ya no hay manera que yo no compita un Panamericano o un Mundial en Las Vegas de Masters. O sea, si yo puedo, voy a ir sí o sí siempre, todos los años, por lo menos esos 2, porque ya es como que es vida, ¿no? Para nosotros. Sí, sí, sí. Y si se puede, se puede. Hay que Sí. aprovechar. ¿Y seguís corriendo todavía, haciendo maratones, algo no? Sí, claro. ¿Lo compaginás? Ah, Este año retomo, quiero hacer una triatlón chiquita porque también es bueno para mi asma, para todo eso, y porque es divertido. Pero ¿cómo complementás los entrenamientos? Los Te dos. levantas temprano. Te levantas temprano. Obviamente, cuando estoy haciendo ese tipo de entrenamiento, no le puedes dar la misma Intensidad, claro. intensidad al jiu-jitsu, ¿no? claro. Pero yo sí digo que como cross-training, Mm. yo salgo de mi temporada de triatlón y me bajé de peso un montón, las piernas las tienes preparadas para todo, el cardio te sirve mucho más. O sea, no te sirve, digamos, en lo que es intensidad durante la pelea, Claro. pero lo que es entre peleas, recuperarte más rápido, es mucho mejor. La mente que te da la triatlón, como es un deporte solitario que te la pasas horas corriendo solo, Claro. esa mente no te la da nada más. Entonces, eso de que tú te propongas en tu mente ganar y que nadie te lo saque, eso me sirve un montón. Pero claro, nunca estoy haciendo uno y el otro al mismo tiempo, ¿no? Ya. Claro, Siempre le das sí. un poquito más de prioridad a otra. Yo ya llevo bastante tiempo sin hacer mucha triatlón. La última fue un medio Ironman en California, que lo hice para despedirme de California hace 2 años y no he vuelto a hacer nada, pero sí, probablemente me meten algo, pero obviamente Jiu-Jitsu ahorita es la prioridad, pues, ¿no? Sí. ¿Y Santi, has probado alguna otra cosa para complementar el Jiu-Jitsu? ¿Pesas o CrossFit o no sé? ¿Has probado otras cosas? Estoy haciendo, sí, bueno, me metí con un coach ahí que conocí en Video Link y nos conectamos y me entrenó, me sirvió bastante. Hago pesas, pero no mucho porque me aburro. Así que ahora me he metido a una clase de HIIT, se llama ahí en el mismo UFC, que es High Intensity Interval Training. Vale. Solo que es a las 6 de la mañana, entonces es pesado llegar, pero... Qué duro, ¿eh? Hay horarios en Estados Unidos que no sé si nos adaptaríamos. Sí, Eso de las aquí clases a no las se 5:30, ve eso. a las 6 de la Eso. mañana. No, de la misma manera que nosotros ya no nos adaptamos a la siesta de las 2 de la tarde, ¿no? Sí. No existen, pero sí, ese entrenamiento a mí me ha parecido perfecto porque son 50 minutos a 1000 y con pesas y las planchas y los saltos y más pesas, y o sea, ha sido el mejor complemento que he podido haber conseguido. Así que voy a tratar de mantenerme con eso, porque yo creo que eso me haría la diferencia para la edad que estoy en complementar la falta a veces que tenemos de jiu-jitsu con un poquito de cardio, de cardio, básicamente. Hay muchas veces compañeros que decís, sabés que yo soy mejor que él técnicamente, pero el hijo tiene un cardio que no para y sigue, contra eso no se puede hacer nada. Claro, yo sé que soy mejor que los de 18 años, pero igualito me pasa en el camión. Exacto. Hay que complementar por ahí. Exacto. Santiago, ¿cómo empezó VJ Link? ¿Cómo fue la idea? La idea empezó en San Diego, 2008. Llegué a San Diego de DC, de 8 años en DC haciendo Jiu-Jitsu, y la mentalidad de Jiu-Jitsu en San Diego fue como que me chocó. Todo el mundo se conoce, todo el mundo va a los open mats, nadie te dice Kryonchi,
Tipo, es una comunidad bien abierta. Sí, claro. Y, man, ya que, o sea, qué bacán está esto, ¿no? No que en DC no haya, pero era diferente. Y aparte San Diego es más abierto, todo el año hay buen clima, Sí. hay mucho más brasilero, entonces está todo el día en sandalias, entonces es Sí. más la nota del peruano, entonces me pareció súper chévere. Y cuando fui a competir al Panamericano, dije, wow, o sea, yo sé que hay miles de personas en Perú que son mucho mejores que yo y no pueden sacar esa medallita simplemente porque no llegan. Sí. Y dije, vamos a crear algo para conectar a la gente, ¿no? Pero inicialmente lo que yo quería era poder encontrar los Open Mats, porque llegué a San Diego, me dieron un Facebook page de los Open Mats que tenía un screenshot ahí de un Excel, pero tú llegas al Open Mat y ya no existía. Nadie lo mantenía. Nadie lo autorizaba. Exacto. Entonces lo empecé como un proyecto personal mío, pero lo programé yo durante las noches, ¿no? Así como diversión. Lo lancé en un campeonato, que de hecho me fui a competir, y ese campeonato saqué oro con 2 pesos más abajo del mío, un grandote de Suecia, creo que eres más. En ese campeonato no me iba a ganar nadie. Pero bueno, en fin, ese día lancé el link para probar, ¿no? Y empezó a meterse la gente. Obviamente no fue viral ni nada así. O sea, en el Jiu-Jitsu no era una necesidad, ¿no? Pero había gente que lo apreciaba, que respondía, que tú dije, no perdemos nada. Entonces seguimos agregando. Conseguí que este chico Noah me empiece a ayudar con algunas cositas como el social media y todo eso. Después llegó este chico Allen, que es un experto en lo que es Facebook Ads, ¿no? Y se me unió y seguimos creando, seguimos creciendo la comunidad, nos empezamos a dar cuenta que sí habían cosas que podían empezar a servir. Por ejemplo, los eventos, por ejemplo, darle una plataforma a las academias de Jiu-Jitsu que puedan usarla como marketing sin tener que pagarle a Google, otras cosas así. Claro. Y después creamos este sistema de manejo de academias, ¿no? Que ya fue lo que podíamos vender, Sí. ¿no? Que inicialmente empezó como algo que no se vendía para irme a Perú y agarrar a todas las academias que manejan la academia con WhatsApp, a todo informar, y decirles, no, pues aquí tienes un sistema gratis para que la manejes como la manejan en San Diego, ¿no? Pero el sistema ese creció y ahora nos pagan, ¿no? Claro. Y ahora, o sea, ya tenemos un chico en Curitiba que se nos unió porque nos contactó, porque dijo, quiero ser parte de esto, me encanta, y ya está. Lo mismo con este otro chico en Chicago, que nos hace lo que es el user experience. Sí. Y ya tenemos como 10 personas ahí regadas por todos lados Qué bueno. con las que estamos trabajando y hemos ido avanzando. Y ahora sí, ya este año sí nos estamos yendo con todo, pues, ¿no? Ya estamos consiguiendo partnerships y cosas ya más concretas, ¿no? Pero sí, empezó así como un juego. Qué bueno, qué bueno. Y todos fanáticos de Jiu-Jitsu, ¿no? Todos fanáticos de Jiu-Jitsu, o sea, literal. Y la empresa, ya, porque lo único que yo hice diferente con esta empresa fue invertir al comienzo, ¿no? Decir, ok, voy a sacar la LLC, voy a pagar la mensualidad, o sea, porque si no, no lo hago. Yo ya he tenido unas y te olvidas. Entonces hice eso y la empresa, hoy por hoy y hasta el final de sus épocas va a ser siempre por lo menos 70% gente que sea jiu-jitsera. O sea, si no entran a jiu-jitsu, solamente tengo 30% de empleados que puedan entrar a la empresa que no entren en jiu-jitsu. Entonces, lo que tratamos de predicar nosotros es que vivimos, respiramos jiu-jitsu, y si hacemos eso y nos dedicamos a crear una plataforma, un ecosistema para la gente del jiu-jitsu, por los que hacen jiu-jitsu, entonces al final ganamos todos, pues, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de venir haciendo. Me imagino una reunión, tiene que haber un tatami, ¿no? Una reunión de trabajo, mínimo un tatami para rodar cada... Las reuniones de trabajo son todas acá por ahora. Sí, claro. Por ahora. La empresa creció en pleno COVID. Claro. Qué bueno. Entonces, por ahora estamos así. Todo desperdigado. La primera vez que nos reunimos todos fue en Master Worlds. Claro. Vale. No sé si, asumo que les han contado, ¿no? Pero el evento en sí, la conferencia fue una cosa de otro mundo, ¿no? O sea, la gente no lo podía creer lo grande que era, ¿no? O sea, parecía una conferencia de celulares, ¿no? O sea, gigante. Nosotros teníamos nuestro módulo ahí al medio de todo, perfecto, y ahí fue que nos conocimos el 70% de la empresa. Fue ahí la primera vez donde nos encontramos, nos vimos en persona, y era chévere porque la gente venía a hablarnos, y estábamos ahí todos que hacíamos jiu-jitsu, y todos menos uno fuimos a competir, además. Entonces, todo lo que nosotros decíamos, lo cumplíamos, y todos competimos, y todos, ¿no? Conocimos un montón de gente, estuvo súper bueno, la verdad. Entonces, si no logramos estar en oficinas o algo así, ya va a ser como que la tradición todos los años. Verse ahí.
Sí, sí, y Sí, competir. sí, y competir. septiembre este año y ahí ya estamos ya de Y, otra manera. y este año puedes agregar que el que no compite está despedido también. Ahí Básicamente, es es la nueva una, regla. es una manera de Necesitan incitar. confirmación del doctor si no quieren competir. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí. Santi, hoy por hoy estás dedicado 100% a VJ Link o tienes otros proyectos y tal. No, lo que pasa, yo me salí de mi trabajo para dedicarme 100% a J-Link justo antes de venirme a San Diego Vale. y un mes después llegó nuestro amigo el COVID Entró y el COVID. me fundió. Entonces dije, bueno, ya vamos a ver cuánto aguanto. Aguanté 7 meses sin trabajo, ¿no? Obviamente con un negocio que yo sabía que me iba a generar $1 por 5 años, ¿no? Claro. Pero tampoco era el momento de ir a conseguir inversión, porque obviamente COVID, no hay deporte de contacto, todo Claro. muerto, o sea, fue lo peor. Sí. Y además me casé, ¿no? Entonces tenía todo encima. Todos juntos, sí. Así que el octubre pasado conseguí un trabajo en una empresa en Colorado, ¿no? Que soy el CTO con ellos y estoy perfecto, ellos saben que tengo mi proyecto. Vale. Y obviamente me levanto a las 5 de la mañana todos los días, ¿no? Estoy multitasking todo el día, pero Sí. ahí vamos perfecto y con eso hemos mantenido todo a flote y creciendo bastante rápido, la verdad, que está bastante bueno. O sea, ya hemos logrado meter nuestro sistema de academias en Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Guatemala. bueno. Sí, ya estamos como en 12 países, que yo nunca me lo hubiera imaginado. Yo claro. pensaba entrar nomás acá en Estados Unidos y México Sí. tal vez, ¿no? Pero como ofrecemos algo más barato, más fácil de entender y específicamente para Jiu-Jitsu, obviamente las academias que son más pequeñas les conviene, ¿no? Claro. Entonces, por ahí va la cosa. Qué bueno, qué bueno. Te iba a preguntar, y se me fue, iba a preguntar algo justo sobre el tema. Pero tengo otra pregunta, pero es volver un poco para atrás. Pregunta. Dijiste que volviste a Perú en varias ocasiones. Sí. ¿Cómo viste el panorama? Porque son países del que yo, por ejemplo, no conozco mucho, que cómo está el jiu-jitsu ahí. Sí. Me imagino que según va yendo, va creciendo, ¿no? Porque esto está creciendo en todos lados. Sí. ¿Cómo Bueno, fue? yo ¿Cómo es no soy de esos que hizo Jiu-Jitsu toda la vida, entonces o sea, pero todos nosotros hemos visto que el Jiu-Jitsu ha pasado de acá a acá en Sí. 5 años, ¿no? Claro. Ahora, yo antes regresaba a Perú y había unos cuantos doyos. Ahora yo tengo a 50% de mis amigos de mi edad que están empezando a entrenar ya. Sí. Claro. Entonces, ya que la gente de nuestra edad se suba al bote tarde, te demuestra que está creciendo, ¿no? A nivel deporte, Perú nunca, yo creo que Perú no ha manejado bien lo que es la federación y todo eso, espero que eso mejore, pero yo me conecté con un chico que se llama Tano, que es el jefe de Almeida en Perú, ¿no? Vale. Y él viene organizando eventos hace un montón de tiempo. Y a través de él yo he visto más que nada el crecimiento. Entonces, él ya está haciendo eventos como los de Fight to Win. Sí. Mira, yo le he dicho a él, o sea, esto lo tenemos que llevar a Flow Grappling porque tú lo ves, si no te dicen que es de Perú, ni te enteras. No, O sea, qué bueno. la producción está espectacular. Entonces, con él nos hemos aliado, ¿no? Y Sí. de hecho hemos logrado que vaya, lo mandé a César una vez a uno de sus torneos, a César Sí. César Borrayo. Pasando Guardia, ¿no? Sí. También lo conocí en San Diego. Y sí, está creciendo bien rápido. Lo que pasa es que obviamente nunca fue un deporte donde haya mucho esto. No, claro. Entonces, primero hay que generar, ¿no? Recién ahora van a hacer su siguiente Cross Combat, ¿no? Que es el evento que les digo. Y si Dios quiere, van a conseguir ya televisarlo no en televisión nacional, pero en cable, en Perú. Vale. Bueno. Eso ya es un nivel ya... No, Es un avance es un importante, avance claro. importante. otro nivel. Y que pase eso ya es bien importante, ¿no? Porque a este evento ya van a venir gente de Brasil, Sí. está viniendo gente de Chile. Definitivamente, yo creo que el Jiu-Jitsu en Argentina, por ejemplo, es más grande. ¿Sí? Pero como no estoy tan conectado, no me entero. Pero si tú Ecuador, por ejemplo, yo soy muy amigo de Johnny Tama. Claro, Ecuador sí sabemos que es donde uno... Ecuador para mí es un monstruo, ¿no? Están años luz con Sí. Perú. Pero todavía no los he visto sacar un formato así, ¿no? Tienen mejores campeonatos, creo yo, tienen un circuito mucho más organizado. La Federación de Ecuador está mucho más organizada. Eso es lo que yo creo que le falta a Perú, que de alguna manera el gobierno también entre, ¿no? Y apoye un Que poco. den una mano, claro. No apoyan nada, pero no apoyan ni la selección peruana, entonces es más complicado. Imagínate entonces, Jiu-Jitsu. Pero sí, de que está subiendo, yo creo que va a ser un año en el que pase algo así que haga el clic, ¿no? Porque ya la gente lo está viendo, simplemente hay que formalizar las cosas Claro. y hasta yo creo que es este año o el siguiente.
Pero o sea, también va para arriba, definitivamente. ¿Y quién es cuál es la principal academia? ¿No tenés idea más o menos quiénes son, qué equipo es el más fuerte? En Perú Sí, tienes Wigo, tienes Almeida, que son los más grandes, sí, y Sniper. vale. Si alguien de Perú ve esto y no son de esas 3 academias, me disculpan, es las que yo siento que son las más grandes. Yo las he visitado casi todas. Yo siempre que voy a Perú, visito todas las que pueda, ¿no? Pero esas son las más grandes, las que organizan los eventos internos, chiquitos y grandes, todo. Y por lo general son los Atos y ¿no? Y los Gracie de acá, que siempre los ves en los podios, ¿no? Pero sí, esas 3 academias. Y aparte, está también Monkey. Monkey que está con Cyborg. Mira. vale. Vale. Sí, entonces, con Escurra. Entonces hay 4 academias que son fuertes y tienen las credenciales de una academia. Claro. Bueno, sí, ok. Todas tienen alguien de afuera. Todos son filiales, ¿no? De alguna manera. Son filiales, claro. Entonces, Cyborg va a Perú a promover y todo eso. Entonces, Claro. eso obviamente le da muchísima credibilidad a todos, ¿no? Pero sí, son básicamente esas 4. Vale. Santi, yo te quería preguntar, ya que tú estás ahí en Estados Unidos, ¿cómo se vive el tema este del gi y el no gi, que eso que tanto está creciendo ahora el jiu-jitsu no gi, parece por lo menos en Estados Unidos y por Flow Grappling y demás? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la gente está empezando a inclinarse más por el no-gi. Me da la impresión. Pero los que somos más adultos, yo creo que siempre nos inclinamos por el gi. Pero obviamente la plata está en el no-gi. Eso Claro. no hay duda. Entonces, si quieres ser profesional o quieres generar algo a través de Jiu-Jitsu, ¿no? Compitiendo, ¿no? Claro. Tienes que hacer no-gi. Entonces, antes no-gi era como que, ok, tipo, sí, pero no va mucha gente en los campeonatos, ¿no? O sea, hay mucha más gente en el gi. Ahora no. Sí. Ahora sigue habiendo más gente en el IBJJF, en el IBJJF, en gi, sí, pero el no-gi ya está casi igual de grande. Y si quieres pasar a lo que es Fight to Win o todos estos campeonatos, o sea, ahora hay campeenos X aquí en Atlantic City, por acá, que le pagan $10,000 al ganador. No, es terrible, y cada vez hay más. Esas son cosas que hace 5 años eran completamente absurdas en este deporte, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, el que la quiere hacer, tiene que ser no-gi. Sí. Entonces, yo lo veo por ahí, ¿no? Pero para entrenar, sí, siempre las academias tienen que tener gi, pero ya hay, o sea, todos los templanes ni siquiera existe el gi y están llenos de gente. Sí, tal cual. Sí, yo tengo muchos amigos que no tocan el gi y es normal. Antes eso te iba a decir, que ahora ya es normal incluso, ¿no? Sí, es que no lo hemos se ve hablado varias veces de que se retroalimenta, porque de cierta manera los profesionales, los que quieren vivir solo de Jiu-Jitsu, sí, le IBJJ a ganarlo, te da un prestigio, lo que quieras, pero necesitas dinero. Y todas las competencias que pagan son de no-gi, entonces tenés que dedicarte a no-gi. Lo que hablamos con Joey muchas veces, que es verdad que cada vez parecen más 2 deportes, como que se están separando, como que está por un lado el gi y el otro no-gi. Nosotros muchas veces parecen como 2 deportes separados. Y es verdad que hace 5 años no había nada. Yo diría que se está transformando en eso. Van a ser dos deportes separados. O sea, ya hay gente que te dice no necesitas entrenar no-gi. Yo creo, desde mi humilde comentario de cinturón marrón, que el no-gi te da mucho para el gi, pero viceversa no es igual. Porque obviamente si estás entrenando gi, no tienes el kimono para ayudarte. No, tal cual. Es dificilísimo suplir los agarres. Claro, yo siento que evolucionas más entrenando no gi porque entrenas no gi, te aprendes un montón de llaves o cosas, después te dan el gi y es como que, ok, sé hacer todo esto y tengo todas estas opciones extra. Tengo plan B, plan C. Entonces, por ese lado yo creo que sí es verdad. Entonces, solo que yo creo que la gente le tiene miedo al no-gi por los leg-locks. Sí, hay mucha gente que... Pero con eso, con hablarlo antes de luchar y decir, mira, no me tire de piernas, que no sé, o no me gusta, o no controle. Hay gente que lo respetará y no lo hará, hay gente que te tirará. Hasta que te toca el que no lo respeta. Eso. El que te dice sí, y le está tirando después, ahí te arranca el tobillo. Sí, me ha pasado, a mí me ha pasado. Y nosotros, ¿no? Los de la generación un poquito más antigua, que no crecimos con tanto no-gi y tanto de esos ataques, nos metemos con gente de cinturones azules más nuevos que crecieron desde el comienzo con todo eso. Entonces, tipo, tú no puedes ir a decirle, pues no puedes así, no, hay que callarnos la boca y geniarlo, ¿no? Entonces, yo creo que pero ese temor también está bueno, ¿no? Pero yo creo que por ahí va la cosa. Te hace crecer también. De hecho, yo tengo un chip que está mal, porque no tiene por qué ser así, pero cuando lucho en kimono,
En mi cabeza está que no hay heel hooks, no hay nada. Y No, después, no, la mía lo también. que dices tú, Santi, cinturones blancos, azules, que son más jovencitos, te empiezan a tirar rotatorias y yo, ¿esto qué es? Espera, ¿esto qué es? Claro, que vos sentés que el kimono pone límites. Sí. Sos azul, técnica hasta azul. Sos Sí, morado, sí, sí. técnica hasta morado. Hasta marrón, Claro. no le tires una palanca de rodilla Pero y nada. no, los azules de hoy aprenden a hacer todo eso antes que un side control. Exacto, Sí, exacto. sí. Entonces, tú Pero te, es tú te metes en el así. kimono y están pero con la caña de pescar tus pies como si, o sea, Sí, no. sí. Por eso es que uno tiene que tratar de, yo ya descubrí algunas cositas que son las que los aguantan y ya hacen que no intenten. Igual viste que es complicado el heel hook con kimono, porque hay tanta fricción que si te atrapa una pierna es complicado sacarla. Claro, claro. Tienes de dónde agarrarte además, ¿no? Claro. Claro. El tema es el no gripes, ahí sí. Sí. En mi primer campeonato panamericano me fui, creo que era ecuatoriano, y se había puesto vaselina en todos los pies, en todas las piernas. No, hijo de puta. Seguramente para los heel hooks, pero... No, pues la no sé. vaselina encima se la ponen, se la secan un poco y cuando rompen sudor el cuerpo, la vaselina está ahí. Vuelve a resbalar como loco. Obviamente, yo me pongo vaselina en las orejas hace 2 años para escaparme de los cauliflower ears. Pero Gran si son- secreto, ¿ah? Bueno, Gran Sí, secreto. no lo sabía, sí, no lo Me sabía. lo pasó un cinturón negro hace 10 años. Ya, no puede ser. Y ahora siempre lo hago y más o menos me mantengo, ¿no? a mí me llegó tarde, ¿eh? A mí ya, Ah, ya está complicado. La he sí. cagado, la cagué. Y yo juego mucho con la oreja derecha, pegando ahí. Claro. Así. A mí me sirve bastante, sí. Ya No no sabía. uso la propulsión ya, sí. Voy a empezar con la buena, a hacer eso por lo menos para que Claro, una quede bien. hay que cuidar una, claro. Sí, sí, sí. Santiago, ¿cómo te iba a preguntar esto hace un rato que me había olvidado? Nos comentas eso, que tienes tu trabajo, cuando estás a full con BJ Link, entrenas. ¿Cómo es un día tuyo? ¿A qué hora te despiertas? ¿Cómo es más o menos la rutina? La rutina, que es muy rutinaria, es 5:30 suena la alarma, a excepción de los miércoles que me toca ir a esta clase HIIT, y corro a tomarme el café. Porque además para mantenerme en peso, para poder competir, estoy haciendo fasting, Sí. entonces Ah, no como nada hasta las 11 de la mañana. Entonces me levanto de 5 a 9 de la mañana, estoy trabajando, ¿no? Perdón, de 5 de la mañana a 7:30 estoy trabajando. A las 7:35, que no sé si me han visto, tengo esta clase Zoom, que yo posteo a veces, que No, la no la vi. empecé, con la niños. empecé con el COVID. ¿Cómo? Con niños. No, con amigos. Ah, vale, vale, vale. No, Cuando no lo he empezó el visto. COVID, empezamos a hacer esta clase Zoom donde yo ponía un video de este gringo que hace deporte, ¿no? Un video de media hora, Sí. y llevamos 2 años haciéndola, entonces Mirá ya qué bueno. yo tengo que ponerla. Entonces yo pongo el video, todos hacemos la clase, ¿no? Todos nos miramos, cosa que yo jodo a la gente, y después de eso yo hago 10 minutos más. Entonces ahí terminamos 8:30. De 8:30 a 9:30 trabajo un poco más y a las 10 de la mañana ya empiezo a trabajar en mi trabajo normal. Entonces de 10 a 5 de la tarde estoy trabajando en esto, pero obviamente si entran llamadas de video link o emails o cosas así, o meetings, siempre, o este tipo de cosas, siempre las hago, y eso mueve un poquito más mi otro horario. Sí. Y a las 6 de la tarde, martes y jueves, religiosamente, Jiu-Jitsu. Ahora, los lunes y miércoles, después de las 7:30 de lo de la mañana, a las 10 de la mañana me estoy yendo a entrenar con los monstruos, como les digo, de 10 a 12. Al ¿no? infierno está yendo al Es un infierno. infierno. Lo único que no tiene infierno es el lago de sudor, ¿no? Sí. Y en las noches, los viernes tarde salí a correr, y los lunes sí descanso, ¿no? Sábados en la mañana entreno y domingo también trato de entrenar si están entrenando o descanso, ¿no? Pero es básicamente, sí, o sea, 5:30 de la mañana a 10 de la noche. Eso, 10 de la noche, y cuidando la dieta encima. Todo esto. siempre. La dieta es muy importante, sí. Pero no soy un maniático de la dieta. El fasting me ha servido bastante. Sí. O sea, hacer el fasting a mí, a partir de las 11 de la mañana yo como normal, sin ningún problema, pan, lo que sea. No como carne de lunes a viernes, que Mira. fue algo que en mi dieta después de ver ese documental de Netflix. Sí. Y me sirvió un montón, la verdad. Y nada, es eso básicamente, ¿no? Trabajar, entrenar, trabajar, todos los días repetido. Y el tiempo que sobra, dormir un poquito. Dormir un poquito, Dormir, un poquito, dormir. salgo a veces con mi esposa, ¿no? Una cervecita de vez en cuando, Sí. hasta las últimas consecuencias también, siempre. Pero sí, es bien rutinario.
es bien rutinario, pero yo por lo general me pongo bien rutinario cuando estoy Mm. pensando en el Panamericano o en el Sí. este o en el otro. Entonces no me afecta. Mm. Aparte, ella también trabaja, entonces no tenemos ese problema. Y me divierto. O sea, a mí me encanta ir a hacer jiu-jitsu, entonces Claro. levantarme temprano para hacer jiu-jitsu no tengo ningún problema. Mm. Y ahora empecé a dictar clases. La semana pasada empecé a dictar clases a niños. Me han A dado niños, eso te iba a decir, sí. el programa de niños en el gimnasio, que yo lo he tomado básicamente porque siento que el enseñar te ayuda mucho personalmente para aprender. Mm. Entonces ahora, lunes y miércoles a las 4, también tengo que irme al gimnasio a dictar a los niños, ¿no? Pero es acá todo cerca, entonces yo agarro Sí. mi scooter, voy, vengo, pum, me siento, pum. Mm. A veces los meetings los tengo en los audífonos mientras me Vale. voy para allá, estoy acá. O sea, el multitasking en verdad es muy fácil ahora porque yo trabajo desde la casa, entonces Mm. Claro. puedo estar cocinando y en un meeting, puedo estar haciendo esto y haciendo lo otro. Entonces, Ah. no hay problema. Obviamente sí me he acostumbrado a siempre estar como que, ¿no? Haciendo algo. Haciendo Bueno. más de una cosa a la vez, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. Es medio complicado a veces, pero ahí vamos más o menos, aguantando. Bueno, pero al final eso es lo que te permite sacar todo el trabajo para adelante y hacer todo lo que quieres hacer, ¿no? Sí, claro, claro, ahí vamos. Y Claro. lo bueno que vi el link, no le dé $1 a nadie. Mm. La empresa ha sido mantenida a flote con lo que entra de otros lados, entonces eso está bueno porque el día que tengamos que conseguir inversión, ya estamos ahí perfectamente nosotros. Entonces así así hemos mantenido a punta de lo que entra por otros lados. Mm. Santi, ¿tú dirías que el jiu-jitsu, esto es una de las cosas que te ha enseñado y lo aplicas al resto de tu vida? 100%. Para todo en la vida yo aplico jiu-jitsu. Todo. Desde mi trabajo, desde cómo reaccionar en situaciones De estrés y tal. estrés, tipo en la familia, en el trabajo. Es más, el otro día regresaba en la bicicleta, justo le contaba a Yanni Gripo el otro día, porque él se cayó en el scooter, me contó. Regresaba en la bicicleta y un carro me chocó. Me chocó lento, pero me chocó. Sí. Y salí volando en la bicicleta y me di un forward roll. Sí. Y el jiu-jitsu me salvó la vida. No, mentira, pero fue así más o menos, ¿no? O sea, fue una reacción Sí, sí. que uno no la piensa y sí, entonces para todo, mental, deportivo y intuición también, ¿no? Siempre ¿Y el enojo con el conductor también? ¿Lo gestionaste bien? al comienzo no. Sí. Y para colmo venía con mi kimono, o sea, en la parte de abajo del kimono, ¿no? Entonces él vio que venía de hacer alguna arte marcial. Entonces lo miré y le dije, oye, oh, me has podido haber matado, puta, la bicicleta rota, lo miré y medio que se puso a llorar, entonces dije, ya, ok, vamos a... Y ahí me calmé y le dije, no te preocupes, es una bicicleta que ya está viejita, así que no pasa nada, pero tienes que tener cuidado porque me has podido haber matado. Y me fui, ¿no? Pero también me habrá servido, pues, ¿no? A calmarme. Yo soy un enojo favorito a veces. Sí. No, yo también intento con todo, hay que hablar, hay que dialogar todo primero. No queda otra. Eso es un consejo para la gente, no hay que pelearse. No queda otra, sí. Sí, Santi, yo te quería preguntar, ¿alguna academia que todavía no has ido y te gustaría visitar para ir a entrenar y eso? ¿Cuál sería ahora mismo? ¿Aquí en la zona o en donde sea? En donde sea, en donde sea. Uf, ¿qué tal? Bueno, Atos. Nunca fui a Atos. No, estando en San Diego no fui vale. Y yo tengo, o sea, está César, está José, que es otro amigo mío que va a Atos. Le tenía pánico a Atos. Nunca me atreví a ir. Me sentía completamente intimidado. Mira. Así que si me preguntas una que quisiera ir, es porque fui a Marsella, o sea, he ido a todas, pues no, aprovecho y voy siempre, pero a Atos nunca fui. Nunca toqué ese mar, entonces sería bueno. Legion también me encantaría. Claro, sí. El que hace marketing en BA Link va a Legion. Vale. Y es una academia súper nueva, grande. Entonces es que es muy nueva, también, que tiene 1 año y pico tendrá. Sí. Y es gigante, pues, ¿no? Es gigante, Sí, es gigante. Sí. Si me preguntaras, serían esas dos, ¿no? En San Diego, definitivamente. El Legion queda en San Diego también, ¿no? Sí, los dos. Y cerca, ¿no? Están cerca una de la otra. Súper cerca, todo fue estrategia de negocios. Sí. O ataque de negocios. Eso dicen, sí. Sí. ¿Qué? ¿Vamos cerrando? Sí, vamos cerrando, sí, lo dejamos. Vale. Tiene que seguir trabajando, por lo menos hasta las 5. Vale, sí, Santi. Por lo menos hasta las 5 y después no vamos a entrenar. Santi, yo por lo menos te quería preguntar qué planes tienes a futuro y nada, en general y después en particular con respecto a BJJ Link. A futuro, dedicarme a BJJ Link al 100% y si Dios quiere, viajar con BJJ Link, ¿no? Estoy tratando de crear una non-profit, bjlink.org,
Lo que me gustaría, el sueño final, ¿no? de VA-Link cuando ya genere más plata es poder ir a academias por todo el mundo y que VA-Link le pague los kimonos y la logística a los alumnos y que las academias me regalen 2 o 3 alumnos para que ellos puedan entrenar gratis, gente de pocos recursos, ¿no? O problemas Sí. en la casa, para que ayudarlos con el jiu-jitsu. Ese es el sueño, ¿no? Y con VA-Link, nada, yo este año como sea debería ya poder dedicarme full time Qué bueno. y seguir, tenemos un nuevo producto que está saliendo pronto que ya les voy a mandar los detalles. Vale, Y vale. con eso tenemos un par de cositas que van a cambiar un poquito el mercado o impulsarlo. Y sí, la idea es que VA-Link pueda dejar ese legado, ¿no? De que ayudamos a conectar el jiu-jitsu en todo el mundo, ¿no? Y que lo hicimos un poco más fácil para todos, para las academias, para los alumnos, para los competidores, para los no competidores. Y con eso sería suficiente, ¿no? Esa es la meta final, ¿no? Que cuando la gente se conozca en un mat, le digan, Sí. oye, linkea conmigo. Linkea conmigo. Oye, ya tienes VA-Link, entonces el día que pase eso a nivel mundial, ese va a ser seremos felices. Sí. Qué bueno. Qué Seremos bueno, qué felices. bueno, qué bueno. Y nada, Santi, si tú quieres agregar algo que no hayamos comentado, cualquier cosa que quieras decir. Nada, gracias a ustedes por el tiempo. Ustedes de hecho, los conozco hace mucho tiempo porque por Instagram y por VA-Link. Sí. Son de aquellos que han estado ahí desde temprano, ¿no? Entonces, eso se les agradece siempre. Y obviamente, públicamente, cuando quieran venir acá a visitarme, aquí en Nueva York tienen casa, cama y sobre todo buen entrenamiento. Así que me avisan con tiempo y aquí se les da todo. Gracias, Santi. Santi, lo muchas mismo, gracias. lo mismo si tú vienes para acá también. Eso por Ya descontado. tengo que ir a Vamos. Canarias. Ya le voy a decir a Pablo que la próxima vez que se vaya voy como traductor. Sí. Sí, ¿no? Sí. Le voy a decir. Te esperamos, Santi. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo. Sí, sobre sí, todo. sí. Y el curro que te Gracias estás a metiendo, ustedes. espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Espero vernos pronto, ¿ah? Sí, sería un gustazo, la verdad. Ahí nos vemos entonces. Venga, Sí, Santi, a avísame. cuidarse. Sí, Gonzalo. Que sigas Gracias por Gracias. todo.